Supercrack Estrella presenta Duluth, Minnesota, el lugar donde el cantante Bob Dylan pactó con entidad otro mundo. Después de investigar sobre ese pacto satánico que hizo el cantante Bob Dylan con el diablo, llegamos a la conclusión de que fue en el sitio donde nació en Duluth, Minnesota. Llegué a esta conclusión cuando descubrí que en Duluth, Minnesota, estaban sacando los huesos de la familia Medici en Italia para su estudio. Esta es la familia, los Medici, que no tengo ninguna duda de que pactó con el diablo, y tuvo grandes conocimientos sobre cómo tener la inmortalidad. Sospecho que en Duluth, Minnesota, hay un mundo bajo tierra y más tarde explicaremos por qué pienso esto, una especie de infierno. Pero además, buscando más información sobre esta ciudad donde el cantante Bob Dylan realizó un pacto con el diablo, me dispuse a buscar cosas en el Google Earth, y me encontré con un chemtrails alucinante en este lugar llamado Duluth, Minnesota. Recordemos una vez más que aquí nació Bob Dylan, y que aquí están llevando los huesos de la familia Medici para su estudio. Dejo imágenes del Duluth, Minnesota y el chemtrails. La teoría de que nos intoxican, esterilizan o controlan lanzando productos químicos desde los aviones ha sido refutada por la comunidad científica. Creo que si aquí está el diablo, es posible que estas estelas llamadas chemtrails, lo que estén haciendo es taparnos una realidad, un mundo inviable e invisible que si no fuera por los chemtrails, podríamos ver. La exhumación a toda la familia Medici, estadistas, guerreros, comerciantes y mecenas de artistas, que gobernaron durante 3 siglos la ciudad italiana de Florencia, una tarea que ya resultó en grandes sorpresas. El proyecto Medici se está ocupando desde hace unos meses de estudiar los restos de los 49 miembros de la familia enterrados en su panteón familiar, las capillas medicias hechas por el genial Miguel Ángel al lado de la iglesia de San Lorenzo en Florencia. Por el momento, los equipos de las universidades de Florencia, Pisa y las estadounidenses de Long Island y Duluth, Minnesota, que se ocupan y financian el proyecto, lo que descubrieron es que una de las tumbas estaba vacía, y esto es porque el último de esta familia sería inmortal. Los restos del último de la estirpe, Gian Gastone, han supuesto un gran misterio y un increíble descubrimiento. La cripta con la inscripción Gran Duque Gian Gastone Medici, muerto en julio del 1737, donde se creía que estaba enterrado, resultó vacía. Para más sorpresa, apareció en una sala subterránea donde están enterrados 7 menores muertos prematuramente y otra persona no identificada. Ahora, los científicos están concentrados en averiguar por qué Gian Gastone no fue enterrado en su puesto de honor y sobre todo en revelar los misterios de esta sala subterránea colocada detrás del altar mayor, cuya existencia no se conocía. Gian Gastone, pacto con el diablo y estaría en algún lugar oculto bajo la ciudad de Duluth, Minnesota. Buscan la resurrección de los otros mediante rituales. El misterio del caldero del diablo en Minnesota. Las cataratas Devil's Castle en el estado de Minnesota han sido objeto de estudio por muchos años, tratando de explicar un extraño fenómeno. Una rara anomalía geológica ha sido motivo de estudio y curiosidad de exploradores, geólogos y científicos de todo el mundo que acuden a este lugar para tratar de explicar a dónde va el agua. El río Brule recorre el estado de Minnesota, y en Sierra McNeil State Park tiene una caída de 800 pies que crea una hermosa cascada. Sin embargo, a medio camino, la corriente se encuentra con un agujero conocido como The Devil's Castle o Caldero del Diablo, que literalmente se traga parte de la corriente ante la vista de los sorprendidos visitantes que se preguntan qué ocurre con el agua. Hasta hace poco este gigante agujero que se come la mitad del río Brule no tenía explicación. El consenso era que el agua resurgía y se unía a la corriente en algún punto, pero las pruebas para demostrarlo habían fallado. Investigadores curiosos realizaron distintos experimentos, como tirar bolas de ping-pong dentro del caldero para ver en qué parte volvían a unirse a la corriente, sin encontrar respuesta, pues estas nunca afloraban. En febrero del 2017 el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota presentó las conclusiones explicando el destino del agua que se traga el agujero. Según el informe, el agua que desaparece en Devil's Castle resurge en la corriente debajo de la cascada. Los hidrólogos compararon el volumen de agua cayendo de la cascada con el de la corriente para ver cuánta se perdía. La cascada antes de que parte se vaya al caldero del diablo presenta 123 pies cúbicos por segundo, mientras en la corriente hay 121 pies cúbicos por segundo. En términos de volumen de corrientes, estos números son prácticamente los mismos, afirman los expertos. Sin embargo, muchos se preguntan qué pasa con los objetos que se han tirado dentro del agujero y que jamás resurgen. Y por supuesto no aceptan la explicación del Estado. Hay un mundo secreto donde va a parar el agua, una especie de guarida del diablo.
Por algo se llama el caldero del diablo. Las montañas siempre han ejercido una extraña fascinación en el hombre, constituyendo un símbolo universal del deseo de ascensión espiritual. Dominando el mundo de los hombres, se alzan hacia el cielo, representando el eje del mundo, cuando no la morada misma de los dioses, como ocurre en tantas y tantas tradiciones alrededor de todo el planeta, pero entre todas las montañas, algunas, merecen un capítulo aparte. Es el caso de cimas como el Kailash de los Himalaya, Uluru en Australia, Shasta en Estados Unidos, Fuji en Japón, Sorte en Venezuela, Cerro Milagro en Chile o el archiconocido Monte Olimpo de Grecia. En España también tenemos varias montañas consideradas sagradas desde los albores de la historia, como el caso de la montaña sagrada de Tindaya, en Fuenteventura, el Monte Randa en Mallorca, muy vinculado a la leyenda del gran Ramón Llull, Monsacro en Asturias o el legendario Pico Sacro en Boqueixón, Galicia. Pero entre todas, sin duda, sobresale Montserrat, un lugar mágico y misterioso donde los haya, plagado de leyendas, secretos e historias sorprendentes y muchas de ellas también inexplicables. Este caldero del diablo en Minnesota estaría dentro de este grupo de lugares que ocultan entradas a otros mundos. La leyenda del diablo, Fra Joan-Garí y la fundación del monasterio. Otra leyenda, también muy conocida, nos relata un origen totalmente distinto del monasterio. Al parecer, un anacoreta llamado Fra Joan-Garí vivía en la montaña de Montserrat, apartado de todas las tentaciones mundanas y entregado a la oración y la meditación. Se alimentaba exclusivamente de los frutos de la tierra, que él mismo recolectaba en un bosque cercano, y bebía agua de una fuente cercana a la cueva donde se guarecía por las noches y durante las tormentas. Fue tal la fama de hombre santo que llegó a tener Fra Joan-Garí entre las gentes de los pueblos cercanos a la montaña, que su fama llegó a oídos del diablo, quien se propuso amargarle la existencia al pobre anacoreta, poniendo a prueba su pretendida santidad con innumerables tentaciones. Sin embargo, Fra Joan-Garí no se sentía tentado por ningún lujo que el demonio le pudiera ofrecer. Por eso, el diablo decidió cambiar de estrategia y un día se apareció frente a Fra Joan en la figura de un anciano ermitaño. Al verlo, Fra Joan-Garí le preguntó quién era, a lo que el diablo le contestó que era un monje que vivía haciendo penitencia a una cueva muy pequeña y de la que solo salía una vez cada 10 años. El diablo y Fra Joan iniciaron una conversación, en la que el anacoreta no paraba de preguntar acerca de todos los misterios del mundo, a lo cual el diablo, en su apariencia de viejo ermitaño, contestaba con total convicción. Fra Joan-Garí quedó fascinado por la sabiduría de aquel anciano y lo tomó como su maestro y cada tarde se encontraban para seguir con sus estudios. El diablo aprovechó esa confianza para llenar la cabeza de Fra Joan de dudas y usar mil y una triquiñuelas para lograr que cayera en las tentaciones del mundo, pero Fra Joan continuaba firme en su fe y su piadosa y austera existencia, lo cual solo desquiciaba más al diablo, herido en su orgullo al no poder lograr torcer la santa conducta del santón, así que ideó un nuevo engaño. Demonizó a la doncella Riquilda, hija del conde Guifré el Pelós. La chica quedó poseída y por más intentos de exorcizarla, nada conseguía liberar la joven alma de las garras del diablo. Así, un día, decidió el conde llevar a su hija hasta Fra Joan-Garí, para que él intentara salvarla. El buen santón oró durante horas hasta que la joven quedó liberada. Sin embargo, el conde Guifré el Pelós tuvo miedo de llevársela de inmediato hasta Barcelona y que volviera a ser poseída, por lo que pidió a Fra Joan que acogiera a la joven en su cueva durante unos días, donde la joven permanecería agradeciendo a Dios haberla salvado del diablo. Pasado un tiempo, volvería a por ella. Fra Joan-Garí aceptó a regañadientes, pues no se sentía cómodo cerca de las tentaciones que ofrecen las mujeres. Su mente se plagó de deseos y tentaciones a las cuales les resultaba cada vez más difícil resistirse, por lo que fue a pedir consejo a su maestro. El ermitaño, en vez de intentar animarlo a persistir en su celibato, le animó a que se dejara llevar por sus deseos, pues estos eran naturales, estaban presentes en todos los animales y habían sido creados por Dios, al igual que el resto de las cosas maravillosas de la existencia. Fue así como Fra Joan-Garí acabó sucumbiendo a las tentaciones y hundiéndose en el pecado. No solo yació con la mujer, sino que la forzó, la violó y finalmente acabó con su vida, enterrando su cuerpo en un lugar oculto de la montaña. Una vez perpetrado su crimen acudió corriendo a su maestro, herido por la culpa y el arrepentimiento, pero al llegar frente al anciano eremita este se mostró con su auténtico aspecto, viendo que el diablo lo había engañado. Corrió a Roma, para pedir perdón al papa, pero aquel perdón no llegó.
Al contrario, se le impuso la penitencia de vagar por las montañas como una bestia, a 4 patas, sin poder ponerse erguido, ni lavarse, ni cortarse el pelo, ni afeitarse, ni hablar con ningún otro humano. Todo lo descrito debía hacerse hasta que Dios mismo, por boca de un niño, lo perdonase. 3 años tardó en regresar de nuevo a Montserrat, y otros 7 permaneció en la montaña, viviendo en una cueva, peor que una bestia y alimentándose solo de raíces, hasta que un día, unos nobles caballeros le dieron caza y viendo su extraño aspecto, decidieron meterlo en una jaula y llevarlo hasta Barcelona, para regalar al conde aquel ser inhumano. Casualmente, la condesa había dado a luz a un niño, el príncipe miró, y se festejaba su bautizo con todos los fastos que corresponden a un acontecimiento de tanta importancia. Durante aquella celebración sacaron la bestia que habían capturado en Montserrat para sorpresa y regocijo del público asistente, que estaba dispuesto a disfrutar torturando a la pobre bestia, pero entonces, el bebé que llevaba en el regazo la nodriza pronunció estas palabras: Gary, ponte derecho, que tus pecados te han sido perdonados. En aquel momento, ante la sorpresa de todos, el fra Joan Garí se incorporó y el conde, tras reconocer al santón, ordenó lavarlo y cortarle el pelo y le preguntó por su hija Riquilda. El pobre fra Joan confesó su crimen e imploró una penitencia por su pecado. El conde, magnánimo, le perdonó pues ya había sido perdonado por Dios, y le rogó que le revelase el lugar donde se encontraba su hija muerta para darle un enterramiento digno en Barcelona. Fra Joan Garí condujo al conde y a sus hombres hasta el lugar donde se encontraban los restos de la muchacha, y ante la sorpresa de todos, la chica apareció sana y salva por obra de la Virgen. En agradecimiento, decidió quedarse en la montaña de Montserrat, donde el conde hizo construir un monasterio de monjas, que en el futuro sería llamado de Santa Cecilia, del cual la joven Riquilda fue la primera abadesa. El mundo férrico de Montserrat. Pero no todas son leyendas cristianas. Montserrat alberga un mundo subterráneo y mágico en su interior, un mundo secreto accesible solo para quien está preparado para adentrarse en esa dimensión desconocida de la que tenemos vagas referencias a través del folclore, los cuentos y la literatura, un mundo secreto habitado por hadas, duendes y todo tipo de seres extraordinarios que ocasionalmente interactúan con el mundo de los hombres. Montserrat ha sido y es escenario de múltiples historias en las que lo imposible se hace real, avistamientos de luces y objetos en el cielo, o seres mitológicos como las encantadas, una especie de hadas o mujeres elfo que vivían en el lugar y no gustaba que los humanos subieran a sus dominios. En lo alto de la montaña, para impedirlo plantaban manzanos en los márgenes de los caminos cuyo fruto apetecible tentaba a los paseantes, aquellos que no podían resistir el placer de probarlas y les hincaban el diente eran convertidos en piedra. Con los siglos y la llegada del cristianismo, muchas de estas leyendas adquirieron un tinte piadoso, cristiano. Así, lo que antes era el mundo secreto de los seres feéricos, pasó a ser el inframundo o la puerta a los infiernos. No es de extrañar, por tanto, que surgieran muchas leyendas asociadas a la aparición del maligno en la montaña de Montserrat. En el Parque J.C.R. McNeil de Minnesota, en Estados Unidos, sucede uno de los fenómenos naturales más estudiados del mundo. Se trata de la Caldera del Diablo, una cascada cuya agua desaparece en el interior de una estrecha caldera. Atravesando el Parque J.C. fluye el río Brute, que nace en el lago Vista y recorre 65 kilómetros hasta que desemboca en el lago Superior. Cuando apenas faltan 2 kilómetros para la desembocadura, el río se divide en 2 saltos de agua. El caudal de la primera cascada, de unos 15 metros, continúa su camino hasta el lago Superior, mientras que el del segundo, conocido como la Caldera del Diablo, de unos 3 metros, desaparece sin dejar rastro. Hasta ahora muchos habían sido los estudios realizados para intentar esclarecer dónde se perdía el agua de esta caldera, utilizando todo tipo de instrumentos desde tintes para el agua, pelotas de ping-pong hasta sumergibles con localizadores GPS, pero con escasos resultados. Algunos científicos opinan que el agua va por un río subterráneo hasta el lago, pero la última y principal teoría que han desarrollado 2 hidrólogos del Departamento de Recursos Naturales de Minnesota es que el agua sale prácticamente en el mismo momento en el que cae por la cascada. Hasta esta conclusión han llegado midiendo el caudal del río antes y después de caer a la caldera. Antes de la caída el caudal es de 3,48 metros cúbicos por segundo, mientras que después es de 3,42 metros cúbicos por segundo, una cantidad muy pequeña que hace pensar que el agua, aún sin saber por dónde, vuelve al cauce casi en el mismo momento de caer por la cascada. Un misterio resuelto solo a medias, porque ¿dónde están las pelotas de ping-pong, el agua tenida o los dispositivos GPS? Están en un mundo invisible sobrenatural. Duluth, Minnesota. Las escuelas de misterios están presentes.
Bob Dylan nació el 24 de mayo de 1941, en el St. Mary's Hospital, de Duluth, Minnesota. No sabemos los detalles de ese encuentro con el diablo, pero está claro que fue aquí y las razones se encuentra en Duluth, Minnesota, las escuelas de misterios y un mundo oculto bajo tierra. Como casi siempre que hablo de estos temas aparece Noruega, Bob Dylan recogió su Nobel de Literatura en Estocolmo, donde recitó 2 conciertos. Duluth, Minnesota nos habla de una realidad Matrix. Todo el universo sería una enorme red neuronal que concilia la relatividad general, la mecánica cuántica y los observadores. Es el eslabón perdido del conocimiento humano. Todo el universo en su nivel más fundamental sería una red neuronal, según explica el físico y cosmólogo Vitaly Vanchurin, de la Universidad de Minnesota en Duluth, en una prepublicación presentada en Arxiv. Vanchurin cree que la hipótesis de que todo el universo es una enorme red neuronal podría constituir el eslabón perdido del conocimiento humano, que permitiría reconciliar la mecánica cuántica y la relatividad general. En su artículo, Vanchurin considera que las redes neuronales artificiales se comportan en la práctica como si la mecánica cuántica y la relatividad general ya se hubieran reconciliado. La principal diferencia entre ambas teorías universales es el así llamado problema del tiempo. Si para la mecánica cuántica el tiempo es universal y absoluto, para la relatividad general el tiempo es relativo, ya que no siempre discurre de la misma forma. Hay otra diferencia notable entre ambas teorías universales, la conocida como el problema de la gravedad cuántica. Los efectos gravitatorios del universo se confunden con los del mundo cuántico cuando las distancias entre objetos son mayúsculas y las energías extremas. Sin embargo, el problema es que no tenemos una teoría que explique este aparente imposible. El tercer factor que enfrenta a ambas teorías universales son los llamados observadores. Todavía no sabemos realmente qué papel desempeñamos en el conocimiento de la materia, ni en qué medida el mundo depende de nuestra observación. Hay todavía un apasionado debate sobre este tema y sobre la validez de la objetividad científica. Salto cuántico. Vanchurin da un salto de audacia para proponer, no la pretendida teoría del todo unificado, que explicaría todos los fenómenos físicos conocidos, mayúsculos y minúsculos, sino más bien abrir un posible trayecto que conduzca a ella. Para conseguirlo propone añadir a la ecuación cósmica un tercer factor, además de la relatividad general y a la mecánica cuántica. El observador, ese oscuro objeto del deseo que ha llevado a convertir el conocimiento humano en un consenso, más que en una descripción objetiva e inapelable de lo real. Aún asumiendo que la mayoría de los físicos considera la mecánica cuántica como el pilar de todo lo que conocemos, Vanchurin propone que la realidad es más sutil. Todo emana de una red neuronal microscópica, tanto la mecánica cuántica, como la relatividad general y los observadores. La red neuronal es todo lo que existe, es un sistema dinámico que experimenta una evolución de aprendizaje y, como resultado, experimentamos muchos fenómenos emergentes interesantes como el espacio-tiempo, las partículas y, quizás lo más importante, los observadores, declara a Turing Church. Por lo tanto, si queremos reconciliar los 3 aspectos conocidos de la realidad, habría que considerar que el sustrato del universo es una red neuronal, presumiblemente cuántica. Integraría las leyes de la relatividad general, los principios del mundo cuántico y el papel de los observadores en este nuevo marco teórico. También resolvería el dilema de los supuestos multiversos de Everett y de las variables ocultas que, supuestamente, tendrían los secretos del mundo cuántico. Según Vanchurin, las variables ocultas serían los estados de las neuronas individuales y las neuronas aprendices representarían a lo que llama variables cuánticas. Aprendizaje profundo. Para comprender cómo ha sido concebida esta propuesta teórica, que ha suscitado escepticismo entre otros físicos, Vanchurin cuenta que es la deducción lógica del estudio de las redes neuronales artificiales a las que ha dedicado mucho tiempo. Las redes neuronales artificiales están formadas por una serie de circuitos electrónicos que se comportan como las neuronas biológicas. Son una rama de la inteligencia artificial que imitan al cerebro humano a través del llamado aprendizaje profundo, una forma de automatizar el análisis predictivo. La capacidad que tiene el cerebro biológico de analizar un amplio espectro de datos para anticipar posibles acontecimientos. Analizando esta tecnología, Vanchurin apreció que la dinámica de aprendizaje de las redes neuronales artificiales era muy similar a la dinámica que se observa en los sistemas cuánticos. Las 2 teorías universales y los observadores conviven en los procesos de aprendizaje de las redes neuronales artificiales. Esta constatación le llevó a suponer que, en los niveles más básicos del universo, todo se reduce a lo mismo, a una red neuronal que todo lo engloba.
Banchurin reconoce que la idea es una locura, pero al mismo tiempo señala, en declaraciones a Futurism, que será relativamente fácil rebatirla. Solo es preciso encontrar un fenómeno físico que no pueda modelarse como una red neuronal. Eso no significa que vivamos en Matrix, concluye Banchurin, sino que vivimos y formamos parte de una red neuronal universal, aunque no podemos notar la diferencia. Los famosos satánicos y sus canciones. Pero el enmascaramiento. Si los mensajes ocultos son ciertos, parecen inflexiones sobrenaturales, no un diseño humano consciente. En una de sus canciones se alegó que la banda Judas Priest formó las palabras "Yo tomé mi vida" en la letra, que pasada hacia adelante dice, "más allá del reino de la muerte". Y esa canción inolvidable Hotel California, que algunos creen que habló de una iglesia satánica bajo tierra en ese estado, oculto en estas letras. Dicen algunos que están las palabras cuando se oye a la inversa, sí, Satanás organizó su propia religión. La lista es interminable. Muchos, demasiados, músicos de rock y metal están relacionados con el satanismo. Algunos creen que antes de su caída, Satanás fue el gran arcángel de la música. Cualquiera que sea el caso, sabemos que el diablo le dará toda la riqueza, el prestigio y el poder del mundo, al que suscribe a él. Intentó esto incluso con el Señor, en el desierto. Parece que también lo ha intentado y, a menudo con éxito en la industria de la música moderna. La música moderna ha seguido asociada con el ocultismo, a partir sobre todo de los años 60. Bob Dylan. En una entrevista el reportero le pregunta por qué a su edad sigue realizando giras, él responde que lo hace porque tiene un pacto de hierro con él. El entrevistador al preguntarle cuál fue su pacto, Bob responde que llegar hasta donde está ahora. Nuevamente el entrevistador le pregunta con quién realizó este pacto, a lo que Bob responde que al comandante de este mundo y no podemos ver. Este cantautor anunció que se había convertido a Jesús en 1978. Desde entonces publicó 2 álbumes de música gospel, Slow Train Coming y Sabbath, de tibia acogida entre sus seguidores, desconcertados ante la nueva actitud del cantante. Incluso Bob Dylan dejó de tocar sus antiguos éxitos para, en su lugar, lanzar sus mensajes evangelizadores en sus conciertos. Un satanista te enseñará y te dirá en su primera clase satánica que las escuelas de misterios de cada religión proporcionan a los miembros más avanzados de la raza o nación que la practica, una más alta enseñanza que, si es vivida, les lleva a una más alta esfera de espiritualidad que sus hermanos en religión, pero al igual que la religión de las razas atrasadas, es de un orden inferior a la religión de las razas atrasadas, es de un orden inferior a la religión de las avanzadas, las naciones cristianas, así también las enseñanzas de los misterios de este es más elemental que la del oeste, y el iniciado indio o chino está en su correspondiente peldaño inferior en la escala del progreso, que el de los místicos occidentales. Hay que ponderar mucho y bien esta afirmación a fin de no caer en el error de gente extraviada que trata de persuadir a los demás de que la religión cristiana es cruda y grosera comparada con los cultos orientales. Durante la involución el espíritu triple se ha incrustado gradualmente en el triple cuerpo. En la época atlántida el hombre estaba en el nadir de la materialidad. Ahora estamos nada más que en el punto más bajo del arco de la involución, e iniciamos la salida al arco de evolución. En este punto la raza humana queda emparedada en esta prisión terrenal hasta el punto que las vibraciones espirituales quedan casi muertas. Esto es, naturalmente, muy cierto para las razas atrasadas y las clases bajas del mundo occidental. Los átomos en los cuerpos de tales razas atrasadas vibran con intensidad excesivamente baja, y cuando en el transcurso del tiempo uno de estos pueblos se desarrolla hasta el punto donde es posible adelantarlo por el camino del progreso, es necesario elevar la nota vibratoria de este átomo, a fin de que el cuerpo vital, que no es más que el agente para el desarrollo oculto, pueda hasta cierta extensión ser libertado de las fuerzas aniquiladoras del átomo físico. Este resultado se obtiene por medio de los ejercicios de respiración, los cuales, oportunamente, aceleran las vibraciones de los átomos y permiten llevar a cabo el desarrollo espiritual necesario a cada individuo. Estos ejercicios pueden ser usados igualmente por un buen número de seres del mundo occidental, especialmente aquellos que no están dirigidos deliberadamente en un sendero espiritual, pero aún entre aquellos que anhelan el desarrollo de su alma, hay muchos que no han llegado al punto en que los átomos de sus cuerpos han evolucionado a tal fuerza de vibración que la aceleración fuera de medida les perjudicaría. En estos casos los ejercicios respiratorios no causarían daño, pero ordenados a personas que están realmente al punto que pueden penetrar en el camino del progreso, ordinariamente fuera del alcance de los indios, Sikh.
Léase como hindúes, es decir, para sus precoces hermanos de acá del oeste. En otras palabras, cuando está casi terminada su preparación para la iniciación, en cuyo momento debe hacer uso de los ejercicios espirituales, entonces el caso es bien distinto. Durante las épocas incontables que hemos empleado en nuestra evolución desde los tiempos en que estábamos en cuerpos de indios, hindúes, nuestros átomos han acelerado su grado de vibración enormemente y como queda dicho en el caso de uno que está realmente cercano a su iniciación, el grado vibratorio es más alto que el de término medio de hombres y mujeres. En consecuencia, no necesita ejercicios de respiración para acelerar este grado, sino ciertos ejercicios espirituales para adelantarle en el buen camino. Si un individuo en este crítico periodo se encuentra con alguien que ignorantemente o, sin escrúpulos, le recomienda ejercicios de respiración y sigue sus consejos deliberadamente con la esperanza de obtener rápidos resultados, los obtendrá, sí, rápidamente, pero de una manera que no esperaba, puesto que el tipo vibratorio de los átomos en su cuerpo llegarán acelerados hasta un grado que le parecerá que camina por los aires. Entonces, también tendrá lugar en su cuerpo vital alguna división impropia, lo que le acarreará, o bien la consunción, o bien alguna enfermedad. Por lo tanto, grabad profundamente en vuestra conciencia, con caracteres de fuego, lo siguiente. La iniciación es un proceso espiritual, y los procesos espirituales no se pueden realizar por medios físicos, sino únicamente por medio de ejercicios espirituales. Hay muchas órdenes en el occidente que proclaman iniciar a cualquiera que pague por ello. Algunas de estas órdenes tienen nombres muy parecidos al de la nuestra y se nos pregunta constantemente por nuestros estudiantes afiliados a nosotros. A fin de dejar esto bien sentado y para siempre, debemos decir que la Fraternidad Rosacruz ha enseñado constantemente que ningún beneficio espiritual puede ser ajustado por dinero, lo mismo con la Fraternitas Rosicruciana Antigua, Serval. Si se recuerda esto se comprenderá que no podemos tener concomitancia alguna con cualquier orden que pida dinero para la transmisión de poderes espirituales. El que posea algo de naturaleza espiritual y lo pueda dar a los otros no lo mercantilizará. A este efecto recibí un mandato especial de los hermanos mayores en el templo Rosacruz al encargarse que fuera al mundo de habla inglesa como su mensajero, indicación esta que yo no pretendo que se me crea salvo en el caso que se vea justificada por sus frutos. Una vez dicho esto, volvamos a la iniciación. ¿Qué es? ¿Es una ceremonia como la anuncian estas otras órdenes? Si es así, cualquier orden puede ciertamente inventar ceremonias de clase más o menos fastuosas. Pueden apelar a la emoción por medio de vestidos vaporosos o por el fragor de espadas. Pueden apelar al sentido de admiración o del miedo arrastrando cadenas o haciendo sonar gongos de profundas voces, produciendo así en sus miembros una sensación oculta. Muchos se divierten con las aventuras y experiencias del héroe del hermano de tercer grado, creyendo que esto es la iniciación, pero yo aseguro que dista mucho de ser así. Ninguna ceremonia puede ofrecer a ningún individuo aquella experiencia interna que constituye la iniciación, a pesar de lo que por ella se haga pagar, o la solemnidad de los juramentos, importando poco también cuán hermosa o terrible sea la ceremonia, ni lo sugestivo de las vestiduras. De la misma manera que pasar por una ceremonia no puede convertir a un pecador y hacer de él un santo, pues las conversiones para los religiosos esotéricos exactamente lo que la iniciación es para el misticismo elevado. Considérese este punto profundamente y se tendrá la clave del problema. ¿Puede creerse que alguien podría ir a un sujeto de carácter depravado y comprometerse a convertirle por una suma cualquiera y cumplir su compromiso? Seguramente es de suponer que ninguna cantidad de dinero podría lograr aquel cambio en el carácter de un hombre. Pregúntese a un converso dónde encontró su religión y cómo la obtuvo. Uno diría que la recibió en plena calle y deambulando. Otro que la luz y el cambio le vinieron en la soledad de su cuarto. Otro que la luz penetró en él como le penetró a Pablo en el camino de Damasco, forzándole a cambiar. Cada uno tiene una experiencia diferente, pero es siempre y en cada caso una experiencia interna, y la sola manifestación exterior de aquella sensación interna es la de que cambia toda la vida del hombre desde el más insignificante al importante de los aspectos. Lo mismo ocurre con la iniciación. Es una experiencia interna, de todo ajena y aparte de cualquier ceremonia, sea la que fuere, y por consecuencia es de total imposibilidad que uno pudiera venderla a cualquier otro.
La iniciación cambia toda la vida de un hombre, le da una confianza que nunca había poseído, le cubre con un manto de autoridad que nunca le podrá ser arrebatado, sean las que fueren las circunstancias de la vida, derrama una luz sobre todo su ser, que es simplemente encantadora, pero ninguna ceremonia puede efectuar este cambio, por lo tanto, tenemos como bueno que aquel que ofrece la iniciación en cualquier orden ocultista por medio de ceremonias y a todo aquel que pueda pagarlas, se califica a sí mismo de impostor, pues el verdadero maestro, si se le aproximara un aspirante con ofertas de dinero para alcance espiritual, le contestaría indignado con las palabras que Pedro dijo a Simón el mago, al ofrecerle dinero para obtener poderes espirituales: tu dinero perecerá contigo. Para la mejor comprensión de lo que constituye la iniciación y cuáles son sus requisitos preliminares, fije el lector primeramente y con toda firmeza en su mente el hecho de que la humanidad, en su totalidad, progresa lentamente en el camino de evolución, logrando lenta, casi imperceptiblemente, más altos estados de conciencia. El camino de evolución es una espiral, mirando solamente bajo su aspecto físico, pero es de forma roscada doble si se observan sus fases físicas y espirituales. En el caruseo químico hay dos círculos que convergen a un punto central, los cuales pueden ser tomados para simbolizar el espíritu inmortal, el ego evolucionante. Uno de los círculos significa su vida en el mundo físico desde el nacimiento hasta la muerte. Durante este lapso de tiempo cada uno de sus actos es una semilla sembrada de la cual cosechará en cambio cierta cantidad de experiencia, pero de la misma manera que se pueden sembrar semillas en pleno campo sin cosecha alguna de las que hayan sido arrojadas en terrenos pedregosos o entre espinas, etc., así también la semilla de la oportunidad puede ser perdida por negligencia en el cultivo del terreno y la vida entonces sería estéril y sin fruto. Recíprocamente, así como la diligencia y cuidado en el cultivo aumentan enormemente el poder reproductor en las semillas, una aplicación cuidadosa en el negocio de la vida, mejora de oportunidades para aprender las lecciones de la vida y extraer de nuestro alrededor la experiencia que contiene, nos aporta más oportunidades. Y al término de una vida y luego se encuentra a las puertas de la muerte cargando con los más ricos frutos de la vida. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.